La noche había caído sobre la Ciudad de México, y las luces de los coches iluminaban las calles llenas de vida. Mateo, un joven de 25 años, caminaba sin rumbo fijo, con la cabeza llena de dudas y el corazón inquieto. Trabajaba en una agencia de publicidad desde hacía 3 años, pero últimamente sentía un vacío constante, como si todo lo que hacía careciera de sentido. Mateo siempre había sido ambicioso, pero en los últimos meses, el éxito material no parecía llenarlo. A medida que avanzaba por las calles, pensaba en su vida, sus metas, y se preguntaba si todo lo que estaba haciendo realmente valía la pena. Su familia era católica, pero él había dejado de lado la fe hacía mucho tiempo. No veía cómo Dios podría ayudarlo a encontrar su camino en este mundo de prisas y exigencias. Al llegar a un parque, se sentó en un banco bajo la tenue luz de un farol. El sonido del tráfico se mezclaba con el murmullo de las hojas que el viento movía suavemente. Cerró los ojos, tratando de encontrar algo de paz en medio del caos de sus pensamientos. Mientras tanto, su celular vibró. Era un mensaje de Sofía, su mejor amiga desde la infancia. Mateo, ¿quieres venir a cenar a mi casa esta noche? Hay algo que quiero contarte. Mateo dudó por un momento. Sabía que Sofía, en los últimos años, había cambiado mucho desde que comenzó a asistir a una pequeña iglesia en su barrio. Él no entendía del todo su fervor religioso, pero siempre admiró la paz que ella irradiaba. No estoy seguro, Sofía. No sé si es el mejor día, escribió Mateo, pero antes de enviarlo, recordó lo sola que se había sentido últimamente. Sus fiestas y salidas con amigos ya no llenaban el vacío que sentía. Está bien, iré. Mateo llegó a la casa de Sofía, una casa modesta pero acogedora en las afueras de la ciudad. Al entrar, notó un ambiente diferente, más cálido, más sereno. Sofía lo recibió con una sonrisa sincera. Gracias por venir, Mateo. Sé que no ha sido fácil para ti estos días. Sí, he estado algo perdido, admitió él, bajando la mirada. Sofía lo guió a la mesa del comedor, donde Carlos, el novio de Sofía, también estaba presente. La conversación fluyó naturalmente, pero pronto, Mateo notó que el tema central giraba en torno a algo que él había evitado durante años, la fe. Sé que no es algo de lo que suelas hablar, Mateo, dijo Carlos con calma, pero hemos estado hablando de ti en la iglesia. No de manera invasiva, sino con cariño, pidiéndole a Dios que te dé claridad. Mateo se tensó. No estaba acostumbrado a que sus amigos hablaran de religión de forma tan abierta. No sé si Dios tiene mucho que ver conmigo en este momento, dijo, tratando de sonar casual, pero su tono dejó entrever su confusión. Sofía se acercó, colocó su mano sobre la suya y lo miró con ternura. Mateo, entiendo lo que sientes. Yo también me sentí así. Sola, sin rumbo. Pero encontré una comunidad que me ayudó a ver la vida de otra manera. No estoy diciendo que todo es perfecto, pero ahora tengo una paz que antes no conocía. Después de cenar, Sofía invitó a Mateo a acompañarla a una reunión que tenían en la iglesia esa noche. Al principio, Mateo dudó, pero decidió ir. Algo en su corazón le decía que quizá necesitaba ver lo que había cambiado tanto a su amiga. La iglesia no era grande, pero estaba llena de personas que lo recibieron con sonrisas amables. A diferencia de lo que él esperaba, no fue una reunión formal o estricta. Había música, cantos, y un ambiente que transmitía tranquilidad. Alejandro, el pastor de la pequeña comunidad, se acercó a Mateo con una sonrisa cálida. Me alegra verte aquí, Mateo. Sofía nos ha hablado mucho de ti. Mateo asintió, aún sintiéndose un poco fuera de lugar, pero no podía negar que algo en la atmósfera le hacía sentir un poco más ligero. Durante la reunión, Alejandro compartió un mensaje que impactó a Mateo más de lo que él esperaba. Habló sobre el valor de encontrar un propósito en la vida, no a través del éxito mundano, sino a través de la fe y la conexión con los demás. A veces, nos sentimos perdidos porque buscamos respuestas en los lugares equivocados. La verdadera paz viene cuando entendemos que no estamos solos, y que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Las palabras resonaron en el corazón de Mateo. Podría ser que, después de tanto tiempo buscando en el lugar equivocado, finalmente estaba empezando a ver una luz en su camino. Después de la reunión, Mateo se despidió de Sofía y Carlos, agradeciéndoles por la invitación. Caminó hacia su casa con la mente más clara, pero aún con muchas preguntas. Al llegar, abrió su Biblia, algo que no había hecho en años, y comenzó a leer. Las palabras que había escuchado en la iglesia seguían resonando en su mente. Esa noche, antes de dormir, hizo algo que no había hecho desde su infancia: oró. No sabía bien qué decir, pero sentía que era el comienzo de algo nuevo, un nuevo amanecer en su vida. Mateo se despierta al día siguiente con la mente llena de pensamientos sobre la noche anterior. ¿Será capaz de continuar en este nuevo camino de fe,
o las dudas y su estilo de vida anterior lo arrastrarán de vuelta a la incertidumbre. El sol brillaba tímidamente entre las cortinas de la pequeña ventana del cuarto de Mateo. Despertó con una mezcla de emociones en su pecho, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Se sentía extraño, como si un peso hubiera sido retirado de sus hombros. Recordaba la reunión de la noche anterior, las palabras del pastor Alejandro y la calidez de las personas que lo rodearon. Mientras preparaba un café, Mateo miraba por la ventana y se preguntaba si debía continuar explorando este nuevo camino o si todo había sido una coincidencia. No quería precipitarse, pero algo dentro de él le pedía regresar a ese lugar. Entonces, sin más, decidió enviar un mensaje a Sofía. Sofía, gracias por la invitación de ayer. No sé cómo explicarlo, pero me siento diferente. ¿Cuándo es la próxima reunión en la iglesia? Pocos minutos después, Sofía respondió con entusiasmo. Me alegra mucho leer eso, Mateo. La próxima reunión es mañana, pero si quieres podemos vernos hoy. Tal vez podemos hablar más sobre cómo te has estado sintiendo. Mateo aceptó la propuesta, y se encontraron en una cafetería cercana. Al llegar, Sofía lo recibió con una sonrisa radiante y un abrazo cálido. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó ella, mirándolo con genuino interés. Mateo suspiró, tratando de ordenar sus pensamientos. Sofía, es difícil de explicar. Anoche, mientras Alejandro hablaba, sentí como si estuviera hablando directamente a mí. Como si alguien, o algo, realmente estuviera escuchando mis dudas, mis miedos. Sofía asintió, comprensiva. Eso es Dios, Mateo. A veces, cuando menos lo esperamos, Él se manifiesta de maneras sutiles, pero poderosas. No tienes que entender todo de inmediato. La fe es un viaje, una caminata que se da paso a paso. Mateo la escuchaba atentamente, sintiendo una especie de paz cada vez que Sofía hablaba. Sus palabras le daban un sentido de esperanza, de algo más grande que él mismo. Mientras seguían conversando, un joven se acercó a su mesa. Daniel, un amigo de Sofía y miembro de la iglesia, sonrió al verlos. Hola, Sofía. ¿Te importa si me uno un momento? Sofía sonrió y le hizo un gesto para que se sentara. Mateo, este es Daniel. Él también forma parte de la iglesia. Daniel extendió su mano y le dio un apretón firme a Mateo. Mucho gusto, Mateo. Sofía me ha hablado mucho de ti. Nos alegra tener a alguien nuevo en la comunidad. Mateo asintió, sintiéndose un poco abrumado, pero al mismo tiempo, bienvenido. No estoy seguro de nada todavía, confesó Mateo. Todo esto es nuevo para mí, y no sé si encajo en esto, asterisco. Daniel le dio una palmadita en el hombro y sonrió. No te preocupes, todos hemos sentido eso al principio. Dios nos acepta tal como somos, y en su tiempo, nos ayuda a entender el propósito que tiene para cada uno. La conversación continuó y, a medida que hablaban, Mateo comenzó a ver en Daniel y Sofía una amistad sincera, sin expectativas ni presiones. Ambos compartieron sus propias historias y momentos difíciles, hablando de cómo habían encontrado paz y dirección en su fe. Esto tocó profundamente a Mateo, quien siempre había sentido que debía enfrentar sus problemas solo. Después de un par de horas, Sofía sugirió que dieran un paseo por el parque cercano. Mientras caminaban, Mateo se abrió aún más, hablando sobre su infancia, sus sueños y los miedos que había enfrentado en su carrera. Recuerdo que cuando era niño, solía orar con mi madre. Ella siempre me decía que Dios tenía un plan para mí, pero supongo que me olvidé de eso al crecer, dijo Mateo, pensativo. Daniel asintió, reconociendo su lucha. A veces la vida nos hace olvidar lo que realmente importa. Nos enfocamos en el éxito, en las expectativas de los demás, y dejamos de escuchar a nuestro propio corazón. Pero Dios siempre está ahí, esperando que regresemos a Él. Sus palabras parecían calar en Mateo, como si cada frase fuera una invitación a reencontrarse con esa fe olvidada. Mateo sentía que estaba en el lugar correcto, que esas personas, esa comunidad, le ofrecían algo que había estado buscando sin saberlo. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Mateo se detuvo y miró a Sofía y Daniel. Gracias por esto. No sé cómo describirlo, pero siento que estoy encontrando algo que había perdido hace mucho tiempo. Sofía le dio una sonrisa cálida y alentadora. Esto es solo el comienzo, Mateo. La fe es una semilla que, con cuidado, crecerá en tu corazón. Al regresar a casa esa noche, Mateo se sentía diferente. Era como si un nuevo propósito comenzara a formarse dentro de él. Sin embargo, sus viejas costumbres y amistades aún lo llamaban. Al revisar su celular, vio varios mensajes de sus amigos de la oficina, invitándolo a una fiesta esa misma noche. Mateo miró los mensajes, dudando por un momento. Era tentador regresar a su antigua vida de fiestas y distracciones,
pero algo en su interior le decía que debía seguir explorando este nuevo camino que apenas había comenzado a descubrir. Finalmente, apagó su celular y se sentó en su escritorio. Abrió una libreta y comenzó a escribir sus pensamientos, algo que no hacía desde que era adolescente. Escribió sobre sus dudas, sus esperanzas, y la paz que había sentido en la reunión de la iglesia. Esa noche, Mateo durmió profundamente, como no lo hacía en años. Al día siguiente, Mateo recibe una invitación inesperada de Alejandro, el pastor de la iglesia, para participar en un evento especial de la comunidad. Mateo deberá decidir si está dispuesto a comprometerse más en este nuevo camino o si sus miedos lo harán retroceder. La semana había pasado más rápido de lo que Mateo podía imaginar. Desde su última reunión con Sofía y Daniel, había comenzado a dedicar algunos minutos cada día a reflexionar, orar y escribir en su libreta. Aún sentía muchas dudas, pero poco a poco, un tipo de paz que nunca había experimentado antes comenzaba a tomar forma en su interior. Esa noche, Mateo se encontraba en su departamento, pensando en el evento especial al que Alejandro, el pastor, lo había invitado. Era una reunión comunitaria que incluía a otros jóvenes y familias de la iglesia, todos dispuestos a compartir sus experiencias y sus testimonios de fe. Al llegar al lugar, Mateo se sorprendió al ver tantas personas reunidas. Había mesas con comida, música suave en el fondo, y una sensación de calidez que llenaba el ambiente. Sofía y Daniel lo saludaron con sonrisas, emocionados de verlo allí. «Mateo, qué bueno que viniste», dijo Sofía, dándole un abrazo. «Gracias, la verdad es que aún me siento algo fuera de lugar, pero estoy aquí», respondió Mateo, intentando ocultar su nerviosismo. Daniel le dio una palmada en la espalda. «Eso es lo importante. Todos aquí hemos pasado por lo mismo en algún momento. Solo relájate y escucha las historias de los demás». La reunión comenzó con Alejandro subiendo a una pequeña tarima. Saludó a todos con una sonrisa tranquila y comenzó a hablar sobre la importancia de la fe en medio de los desafíos de la vida. A veces, enfrentamos momentos difíciles que parecen no tener solución. Pero es en esos momentos cuando Dios nos llama a confiar, a dejar nuestras cargas en sus manos. Esta noche, escucharemos a algunos miembros de nuestra comunidad que han enfrentado sus propios desafíos con fe. Mateo escuchaba atentamente mientras varias personas se acercaban para compartir sus testimonios. Había historias de enfermedades, pérdidas y decisiones difíciles. Cada historia tenía un hilo en común. La fe y el apoyo de la comunidad les habían ayudado a superar esos momentos oscuros. Finalmente, fue el turno de Lucía, una mujer joven que, a simple vista, parecía tener una vida perfecta. Sin embargo, al comenzar a hablar, Mateo percibió una tristeza profunda en sus palabras. Hace 2 años, perdí a mi hijo en un accidente de auto. Fue el momento más devastador de mi vida. Sentí que mi mundo se desmoronaba, que no había motivo para seguir adelante. Pero, en medio de esa oscuridad, encontré a esta comunidad. Ellos fueron mi apoyo, y con el tiempo, logré encontrar paz y propósito de nuevo. No es fácil, pero Dios me ha dado la fuerza para seguir. Las palabras de Lucía tocaron profundamente a Mateo. Sentía un nudo en la garganta mientras pensaba en todas las veces que había dejado de lado sus emociones, enterrándolas bajo la rutina. En ese momento, sintió una conexión con las personas a su alrededor, como si sus propios miedos y dudas encontraran eco en las historias que escuchaba. Mientras la noche avanzaba, Alejandro propuso que todos se reunieran en pequeños grupos para compartir sus pensamientos y orar juntos. Mateo se encontró en un grupo con Daniel, Lucía y un hombre mayor llamado Héctor, que resultó ser uno de los miembros más antiguos de la iglesia. Al principio, Mateo se mantuvo en silencio, escuchando cómo los demás compartían sus reflexiones. Finalmente, Daniel le dirigió una mirada alentadora. «Mateo, ¿te gustaría compartir cómo te has estado sintiendo últimamente? No necesitas tener todas las respuestas, solo habla desde el corazón». Mateo respiró hondo y se animó a hablar. «Para ser honesto, siento que mi vida ha estado en piloto automático por mucho tiempo. Me he enfocado en el trabajo, en las metas materiales, y pensé que eso era todo lo que importaba. Pero desde que vine aquí, me he dado cuenta de que algo me falta. Hay un vacío que no logro llenar, por más que lo intente». Lucía le sonrió con comprensión. «Mateo, todos hemos sentido eso en algún momento. Es difícil reconocerlo, pero a veces es necesario romper con viejos hábitos y abrirnos a algo nuevo. La fe me ha dado la fuerza para seguir, incluso cuando parecía que no había salida». Héctor, el hombre mayor del grupo, se inclinó hacia Mateo, mirándolo con sabiduría. «La vida es una serie de decisiones, hijo. Algunas nos acercan a Dios, y otras nos alejan. Pero siempre tenemos la oportunidad de volver a Él. La fe no es la ausencia de dudas, es el coraje de seguir adelante a pesar de ellas».
Las palabras de Héctor resonaron en Mateo. Por primera vez, sintió que sus dudas no eran un obstáculo, sino parte de su camino. Era como si todo lo que había escuchado esa noche le diera permiso para aceptar su propia vulnerabilidad. Antes de que la reunión terminara, Alejandro propuso que cada grupo tuviera un momento de oración. Mateo observó cómo los demás inclinaban sus cabezas y cerraban los ojos. Al principio, se sintió un poco incómodo, pero poco a poco, dejó que sus propios pensamientos fluyeran. En silencio, pidió claridad, fuerza y propósito. No sabía bien cómo orar, pero en su interior, sentía que estaba dando un paso importante hacia algo que ni siquiera él podía comprender del todo. Cuando la reunión terminó, Mateo se despidió de sus nuevos amigos con un corazón ligero, pero consciente de que aún le esperaba un largo camino. Sofía le dio un abrazo antes de irse. Mateo, la fe es un viaje. A veces es difícil, pero siempre vale la pena. Daniel asintió, sonriendo. Nos vemos en la próxima reunión. Recuerda, no estás solo en esto. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su departamento, Mateo pensaba en todo lo que había escuchado y experimentado. Se sentía más conectado consigo mismo y con las personas a su alrededor. Sabía que este era solo el comienzo, y aunque aún tenía dudas, algo en su interior le decía que estaba en el camino correcto. En los próximos días, Mateo se enfrentará a una decisión importante en el trabajo que pondrá a prueba su compromiso con esta nueva dirección en su vida. ¿Podrá mantener su fe, o caerá en las viejas costumbres? Los días siguientes a la reunión en la comunidad fueron tranquilos para Mateo, pero algo dentro de él comenzaba a cambiar. Cada mañana, dedicaba unos minutos a leer y escribir en su libreta. Aún no entendía completamente lo que estaba experimentando, pero sentía una paz que no había sentido en mucho tiempo. Una mañana, mientras estaba en la oficina, recibió una llamada de su jefe, Julián. Al responder, Julián sonaba emocionado. Mateo, tengo una gran oportunidad para ti. Nuestro cliente más importante quiere realizar una campaña enorme, y me gustaría que tú la lideraras. La noticia sorprendió a Mateo. Esta era la oportunidad que había estado esperando desde que ingresó a la agencia. Liderar una campaña de esa magnitud significaba no solo un gran logro profesional, sino también una considerable mejora económica. Claro, Julián. Me encantaría, respondió Mateo, tratando de disimular la emoción en su voz. Perfecto. Pero debo advertirte que esto requerirá dedicación total. Necesito que estés disponible todo el tiempo, incluso los fines de semana. No podemos permitirnos fallar en algo tan grande. Mateo asintió, aunque una ligera incomodidad comenzó a surgir en su pecho. Sabía que asumir esa responsabilidad implicaba sacrificar su tiempo, y muy probablemente, su nuevo compromiso con la comunidad de la iglesia. Aún así, decidió aceptar el desafío. Esa misma tarde, después del trabajo, Mateo se encontró con Sofía y Daniel en el café de siempre. Les contó sobre la gran oportunidad que le habían ofrecido en la agencia, esperando escuchar sus felicitaciones. Eso es increíble, Mateo, dijo Sofía con una sonrisa, pero en su mirada había una pizca de preocupación. Sin embargo, ¿estás seguro de que eso es lo que realmente quieres? Mateo frunció el ceño, un poco confundido. ¿Qué quieres decir? Esta es la oportunidad que he estado esperando desde que comencé en la agencia. Es algo enorme para mí. Daniel intervino, con un tono comprensivo. No estamos diciendo que no lo hagas, Mateo. Solo queremos que te asegures de que estás tomando esta decisión por las razones correctas. La semana pasada nos compartiste que sentías un vacío en tu vida. A veces, el trabajo y el éxito material no son suficientes para llenar ese vacío. Las palabras de Daniel resonaron en Mateo. Sabía que, en parte, tenía razón. Sin embargo, no estaba dispuesto a renunciar a algo que había anhelado por tanto tiempo. Su ambición y deseos de éxito seguían presentes, a pesar del cambio que estaba experimentando en su vida. Entiendo lo que dicen, pero creo que puedo manejar ambas cosas. No quiero desaprovechar esta oportunidad, respondió Mateo, tratando de sonar convencido. Sofía asintió, aunque su expresión seguía siendo de preocupación. Si decides seguir adelante, estaremos aquí para apoyarte. Solo recuerda mantener tu corazón y mente abiertos, Mateo. Durante las semanas siguientes, Mateo se sumergió en el trabajo. Pasaba largas horas en la agencia, planeando y ejecutando la campaña. Apenas tenía tiempo para dormir y mucho menos para asistir a las reuniones de la iglesia. Cada día, sentía que el estrés y la presión se acumulaban. Las palabras de Daniel y Sofía resonaban en su mente, pero las alejaba, convenciéndose de que todo valdría la pena al final. Una noche, después de un largo día, Mateo se encontraba en la oficina revisando unos documentos cuando recibió una llamada de Carlos, el novio de Sofía. Mateo,
Estamos organizando una reunión especial en la iglesia esta noche. Alejandro va a compartir un mensaje importante. Nos gustaría mucho verte por aquí. Mateo miró la pila de papeles en su escritorio y luego la hora en su reloj. Sabía que debía quedarse para terminar el trabajo, pero algo en su corazón le decía que debería ir. Lo siento, Carlos. Estoy muy ocupado con el trabajo. Tal vez para la próxima, respondió Mateo, tratando de sonar convincente, aunque sentía una punzada de remordimiento en su interior. Entiendo, Mateo. Solo recuerda que siempre estamos aquí para ti, dijo Carlos antes de despedirse. Al colgar, Mateo sintió una mezcla de frustración y tristeza. Sabía que se estaba alejando de la comunidad, pero no podía evitar sentirse atrapado en sus propias decisiones. Con el tiempo, Mateo comenzó a sentirse cada vez más solo. La presión en el trabajo lo hacía sentir vacío, y aunque lograba cumplir con sus responsabilidades, sentía que algo importante se desvanecía dentro de él. Una noche, después de varias horas de trabajo, se miró en el espejo de la oficina y apenas reconoció su propio reflejo. Sus ojos mostraban cansancio, y su rostro reflejaba la falta de paz que una vez había comenzado a experimentar. Esa misma noche, al llegar a casa, Mateo recibió una notificación en su celular. Era un mensaje de Sofía. Mateo, espero que estés bien. Solo quería recordarte que siempre puedes encontrar paz en Dios, sin importar lo difícil que parezca. Las palabras de Sofía lo hicieron sentir una profunda nostalgia. Había intentado llenar su vida con el éxito profesional, pero algo le faltaba. Sin pensar dos veces, tomó su libreta y comenzó a escribir. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Realmente este es el camino que quiero seguir? Tal vez estoy dejando de lado las cosas que realmente importan. En ese momento, Mateo decidió que necesitaba hacer un cambio. No podía seguir ignorando los sentimientos de vacío que lo consumían. Esa noche, antes de dormir, oró sinceramente, pidiendo claridad y fuerza para encontrar un equilibrio entre su trabajo y su fe. Mateo se da cuenta de que no puede continuar ignorando su necesidad de paz espiritual. Decide tomar una decisión que podría cambiar el rumbo de su vida y, en el próximo encuentro, pedirá consejo a Alejandro y sus amigos. ¿Podrá encontrar una manera de balancear su trabajo y su fe? Los días siguientes a su reflexión nocturna fueron diferentes para Mateo. Desde su cuaderno, las palabras que había escrito esa noche resonaban como un eco en su mente. ¿Realmente estaba caminando hacia lo que deseaba? Esa pregunta lo atormentaba. Decidió que, aunque estuviera comprometido con la campaña, buscaría maneras de equilibrar sus responsabilidades con la paz que tanto anhelaba. Una mañana, mientras revisaba los últimos detalles de la campaña, recibió una notificación de mensaje en su teléfono. Era un recordatorio de una reunión en la iglesia, y esta vez el mensaje no era de Sofía, sino de Alejandro, el pastor. Mateo, sabemos que has estado muy ocupado, pero nos encantaría verte en la reunión de esta noche. Espero que puedas asistir. Mateo se detuvo por un momento, observando el mensaje en silencio. Sabía que necesitaba estar en la agencia hasta tarde, pero algo dentro de él lo impulsaba a encontrar un espacio para reencontrarse con la comunidad. Esa noche, Mateo se organizó para salir da agencia Maicedo. Al llegar a la iglesia esa noche, se sorprendió al ver a varios rostros conocidos. Sofía y Daniel le hicieron un gesto desde el fondo, indicándole que se uniera a ellos. El ambiente era cálido, y todos parecían emocionados. Alejandro subió al estrado y comenzó a hablar con calma. Hoy vamos a hablar sobre los momentos de encrucijada, esos instantes en que nos enfrentamos a decisiones que definen el rumbo de nuestras vidas. A veces, esas decisiones no son fáciles, y pueden traer conflictos internos. Pero recuerden que Dios siempre camina a nuestro lado, incluso cuando dudamos. Las palabras de Alejandro hicieron que Mateo reflexionara. Recordó las noches en el trabajo, el peso de las decisiones que estaba tomando y el vacío que sentía en su vida. Sabía que estaba en una encrucijada y que necesitaba orientación. Al final de la reunión, Alejandro se acercó a él. Mateo, he notado que has estado ausente. ¿Cómo te has sentido? Mateo suspiró, buscando las palabras. Me siento atrapado, Alejandro. Mi trabajo es importante para mí, pero últimamente siento que estoy perdiendo algo más valioso. Hay un vacío que no consigo llenar. Alejandro colocó una mano en su hombro. Mateo, todos enfrentamos momentos como este. A veces, el mundo nos impulsa a seguir un camino de éxito material, pero solo tú puedes decidir qué es lo más importante para tu alma. Esa conversación dejó a Mateo pensativo durante toda la semana. Sabía que necesitaba hacer un cambio, pero también sentía miedo de las posibles consecuencias. Una tarde, recibió una invitación de un colega de trabajo, Javier, quien lo invitaba a una celebración por el éxito de la campaña. Al principio, dudó, pero finalmente decidió ir.
La fiesta estaba llena de risas, música y gente felicitando a Mateo por su liderazgo en la campaña. Todos lo elogiaban y lo invitaban a celebrarlo. Sin embargo, mientras veía las luces y escuchaba las risas, Mateo sentía que no pertenecía completamente a ese lugar. Durante la noche, Javier se acercó a él con una sonrisa. Mateo, eres el hombre del momento. Todos aquí estamos impresionados con tu trabajo. Dime, ¿qué piensas sobre el futuro? Mateo lo miró, sin saber bien qué responder. En su mente, la voz de Alejandro resonaba. Solo tú puedes decidir qué es lo más importante para tu alma. Aprecio todo esto, Javier, pero últimamente he estado cuestionando si este es el verdadero camino que quiero seguir, admitió Mateo. Javier frunció el ceño, sorprendido. ¿En serio? Tienes un talento increíble, Mateo. No todos alcanzan el éxito que tú has conseguido. Pero si necesitas un consejo, yo diría que sigas adelante. Este es tu momento. Las palabras de Javier eran tentadoras, pero Mateo sabía que necesitaba más que éxito material para sentirse completo. La fiesta continuó, pero él decidió irse temprano, sintiendo que su lugar ya no estaba allí. Al día siguiente, decidió hablar con Alejandro nuevamente. Se dirigió a la iglesia en la tarde, donde encontró al pastor organizando algunos documentos. Alejandro, ¿tienes unos minutos para hablar? Alejandro le dio una sonrisa y asintió. Por supuesto, Mateo. ¿Cómo te has sentido? Mateo tomó un respiro y comenzó a hablar. Me siento dividido. El trabajo me ha dado logros y reconocimiento, pero cada vez que alcanzo una meta, siento que algo falta. No sé cómo explicar. Es como si estuviera vacío. Alejandro lo escuchó con paciencia, y después de unos segundos, habló con suavidad. Mateo, muchas personas enfrentan esta lucha. El mundo nos enseña a valorar el éxito y la estabilidad material, pero eso no siempre llena el alma. Quizá Dios está guiándote hacia algo diferente. ¿Cómo puedo saberlo, Alejandro? Preguntó Mateo, con una mezcla de frustración y esperanza. La oración y la introspección son herramientas poderosas. A veces, necesitamos hacer silencio en nuestro interior para escuchar la voz de Dios. Quizá podrías dedicar unos días a reflexionar profundamente. Después de esa conversación, Mateo se sintió decidido a dedicar tiempo para encontrar respostas. Decidiu tirar o final de semana para se afastar do trabalho e passar em reflexão. Foi para o parque tranquilo na cidade, onde poderia estar em paz. Durante esses 2 dias, evitou o celular e levou apenas sua Bíblia e seu caderno. Passou horas observando a natureza ao seu redor, refletindo sobre sua vida e orando em busca de clareza. A medida que escrevia, percebeu que estaba buscando algo além do suceso profissional, ansiaba por propósito, paz e sentido de plenitude que só poderia vir de algo maior. Na noite de domingo, enquanto se preparava para voltar a sua rotina, Mateo sentiu uma paz profunda. Pela primeira vez em muito tempo, estava em paz com as escolas que precisava fazer. Decidiu que, ao retornar ao trabalho, buscaria formas de equilibrar seu compromisso com a carreira e com a fé. Mateo retorna á cidade como uma nova determinação. No entanto, ele logo enfrentará o desafio no trabalho que colocará em prova seu comprometimento com suas novas resoluções. Conseguirá ele manter o equilibrio que tanto busca. El lunes siguiente, Mateo regresó al trabajo con una nueva mentalidad. Después de su retiro en el parque, sentía una paz interior que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Estaba decidido a encontrar un equilibrio entre su carrera y su fe, sin dejar que una de ellas consumiera completamente a la otra. Sin embargo, esa resolución sería puesta a prueba más rápido de lo que imaginaba. Al llegar a la oficina, fue recibido por Julián, su jefe, quien tenía un semblante serio. Mateo, necesito hablar contigo en privado, dijo Julián con firmeza. Mateo lo siguió hasta su oficina, donde Julián cerró la puerta antes de hablar. La campaña que lideraste fue un éxito, y los directores están muy impresionados. Han decidido ofrecerte una nueva oportunidad, algo que podría cambiar tu carrera. Hizo una pausa antes de continuar. Queremos que lideres la próxima expansión de la empresa, pero eso implicaría mudarte a Monterrey y asumir una carga de trabajo aún mayor. La noticia sorprendió a Mateo. Monterrey era una ciudad grande y llena de oportunidades, y este era el tipo de promoción con el que muchos soñaban. Sin embargo, él se preguntaba si estaba preparado para abrir mão da paz que había encontrado e da comunidad en la igreja. ¿Y cuándo tendría que decidir? Preguntó Mateo, tentando ganar tiempo. La empresa necesita una respuesta en los próximos días, respondió Julián. Pero considera esto, Mateo, es una oportunidad única. No todo el mundo tiene la suerte de recibir una oferta como esta. Esa tarde, después de un día agitado de trabajo, Mateo se encontró con Sofía y Daniel no café de siempre.
Compartilou com eles a proposta que había recibido, esperando ouvir seus conselhos. Entonces, ¿qué piensan? Preguntó Mateo, esperando una perspectiva que pudiera aliviar sus dudas. Sofía frunció el ceño, claramente preocupada. Mateo, esto es enorme. Monterrey es una gran ciudad, y esta oferta podría darte el éxito profesional que siempre has querido. Hizo una pausa y añadió con cautela. Pero, ¿estás seguro de que eso es realmente lo que quieres ahora? Daniel intervino, con un tono sereno. A veces, las oportunidades más grandes pueden desafiarnos en formas que no esperamos. Sabemos cuánto significa tu trabajo para ti, pero también sabemos cuánto has cambiado en estos últimos meses. ¿Estás dispuesto a renunciar a la paz y a la comunidad que has encontrado aquí? Mateo se sumió en silencio, reflexionando sobre sus palabras. Sabía que ambos tenían razón. Mudarse a Monterrey y aceptar el nuevo cargo podría ser un logro extraordinario, pero también implicaría alejarse de todo lo que había encontrado en su comunidad espiritual. No lo sé, chicos. Esta oferta era algo que hubiera aceptado sin dudar hace unos meses. Pero ahora, siento que algo me detiene. Como si hubiera algo más grande que debo considerar. Sofía le dio una sonrisa alentadora. A veces, el éxito no se mide en logros materiales. Tal vez este es el momento de decidir lo que realmente quieres para tu vida. Esa noche, Mateo se dirigió a la iglesia en busca de orientación. Al llegar, encontró a Alejandro preparando algunos materiales para la próxima reunión. Alejandro, ¿tienes un momento? Alejandro sonrió, dejando lo que estaba haciendo. Claro, Mateo. ¿Qué sucede? Mateo le explicó la oferta de trabajo y la duda que lo atormentaba. No sé qué hacer, Alejandro. Esta es la oportunidad de mi vida, pero también siento que me alejaría de todo lo que he comenzado a valorar aquí. Alejandro lo escuchó atentamente antes de hablar. A veces, Dios nos pone en situaciones que desafían nuestra fe y nuestras prioridades. Creo que esta es una oportunidad para que evalúes lo que es realmente importante para ti, Mateo. Mateo asintió, aún inseguro. Pero, ¿cómo saber si estoy tomando la decisión correcta? Alejandro colocó una mano en su hombro. La oración puede darte claridad. Pide a Dios que te guíe en este proceso. Y recuerda, cualquiera que sea la decisión que tomes, asegúrate de que sea una que traiga paz a tu alma. Esa noche, Mateo dedicó horas en oración, pidiendo orientación. Sabía que cualquiera de las decisiones cambiaría su vida, pero quería asegurarse de que su elección estuviera alineada con sus valores y su fe. Mientras oraba, recordó las palabras de Alejandro, que sea una decisión que traiga paz a tu alma. Al día siguiente, se despertó sintiéndose más tranquilo. Sabía que la respuesta no era fácil, pero estaba decidido a hacer lo correcto. Al llegar a la oficina, encontró a Julián esperándolo. ¿Ya tomaste una decisión, Mateo? Preguntó Julián, ansioso. Mateo respiró fundo antes de responder. Aprecio a oportunidade, Julián, mas acredito que meu lugar é aqui, pelo menos por agora. Encontrei o meu propósito que vai além do sucesso profissional, e não estou disposto a abrir mão disso. Julián ficou surpreso, mas finalmente asentiu, respeitando a decisão de Mateo. Entendo, Mateo. É raro ver alguém tomar uma decisão assim hoje em dia. Respeito muito isso. Esa tarde, Mateo se sentiu em paz com sua escola. Sabia que, ao recusar a Promocao, había escolhido algo maior, sua paz interior e seu propósito. Ao se encontrar novamente com sua comunidade na igreja naquela noite, sentiu-se grato por cada pessoa e experiencia que o ajudaram a encontrar seu verdadeiro caminho. Mateo finalmente encontra paz com sua escola, mas seu próximo desafío será ajudar outros na comunidade a encontrar propósito e direcao, enquanto continua crescendo en sua jornada espiritual. Mateo despertó esa mañana con un sentimiento de paz que nunca había experimentado antes. Hacía apenas unos días, había tomado una de las decisiones más difíciles de su vida, rechazar la oportunidad de ascender en su carrera profesional para priorizar su paz interior y su fe. Ahora, con esa decisión a cuestas, sentía que algo nuevo comenzaba a florecer dentro de él. Sin embargo, sabía que con cada decisión importante venían nuevos desafíos y responsabilidades. Esa mañana, después de su oración diaria, Mateo recibió una llamada inesperada de Carlos, un viejo amigo de la comunidad que no había visto en un tiempo. Mateo, ¿cómo estás? Hace tiempo que no hablamos. La voz de Carlos sonaba animada, pero también algo preocupada. Estoy bien, Carlos. He pasado por muchas cosas en estos últimos meses, pero finalmente siento que estoy en el camino correcto, respondió Mateo con sinceridad. Me alegra mucho escuchar eso, dijo Carlos. Pero la razón por la que te llamo es otra. Necesito tu ayuda. Mateo se sorprendió. Carlos era un hombre fuerte y confiado,
alguien a quien pocas veces había visto pedir ayuda. Claro, dime. ¿Qué pasa? Verás, algunos jóvenes de la comunidad están pasando por un momento difícil. Han perdido el rumbo, y siento que se están alejando de la iglesia. Están desmotivados, confundidos, y creo que tú podrías ayudarlos. Carlos hizo una pausa antes de continuar. Siempre te vi como alguien con una conexión profunda con los demás. Siento que podrías guiarlos y ayudarles a reencontrarse con su fe. Mateo sintió una mezcla de emociones. Por un lado, se sintió halagado por la confianza que Carlos depositaba en él. Por otro, se sintió un poco abrumado por la responsabilidad. Carlos, no sé si soy la persona adecuada para eso. Todavía estoy aprendiendo. Todavía tengo dudas y miedos. Carlos rió suavemente. Mateo, todos tenemos dudas. No se trata de tener todas las respuestas, se trata de caminar junto a ellos en su viaje. ¿Cómo lo hiciste tú mismo? Mateo respiró hondo, sintiendo la seriedad de lo que Carlos le estaba pidiendo. Está bien, Carlos. Haré lo mejor que pueda. Esa tarde, Mateo se encontró con un grupo de jóvenes en el salón comunitario de la iglesia. Eran unos 6 o 7, todos en sus 20s, con expresiones que variaban entre la indiferencia y la tristeza. Mientras los observaba, Mateo recordó cómo se había sentido meses atrás, cuando también se encontraba perdido, sin dirección. Ahora, de alguna manera, él era quien debía guiarlos. Mateo decidió comenzar compartiendo su propia historia. Hace algunos meses, yo estaba donde ustedes están ahora. Me sentía vacío, sin rumbo, persiguiendo el éxito profesional pero sin sentirme realizado. Fue entonces cuando, gracias a la comunidad y a la fe, encontré algo más grande que me dio sentido. Los jóvenes lo escuchaban con atención, aunque algunos permanecían con los brazos cruzados, como si aún no estuvieran convencidos. Diego, uno de los jóvenes, habló con una voz llena de frustración. Eso está bien para ti, Mateo, pero no todos tenemos esa suerte. A veces, siento que Dios no me escucha, como si mis problemas no importaran. Mateo asintió, reconociendo la dificultad de esas emociones. Entiendo cómo te sientes, Diego. A veces, también me sentía así. Pero algo que aprendí es que, aunque no siempre podemos ver la respuesta de inmediato, Dios siempre está ahí, esperando a que abramos nuestros corazones. A veces, necesitamos caminar por la oscuridad para apreciar la luz. La conversación continuó, con los jóvenes compartiendo sus propios desafíos, problemas familiares, dificultades económicas y dudas sobre su fe. Mateo se dio cuenta de que su papel no era ofrecer soluciones inmediatas, sino escuchar, comprender y guiarlos hacia un espacio de reflexión y esperanza. Durante las semanas siguientes, Mateo continuó reuniéndose con el grupo. A medida que pasaban más tiempo juntos, los jóvenes empezaron a abrirse más, a confiar en él y a compartir con mayor profundidad sus luchas. Mateo los animaba a reflexionar sobre lo que realmente importaba en sus vidas y cómo podían encontrar consuelo en su fe, incluso en los momentos más difíciles. Uno de los momentos más significativos llegó cuando Lucía, una de las jóvenes más reservadas, finalmente compartió su historia. Lucía había perdido a su madre hacía un año, y desde entonces, su vida había sido una montaña rusa de emociones. Estaba enojada, triste y llena de preguntas sobre por qué Dios había permitido que algo tan doloroso le sucediera. No sé si puedo seguir creyendo, dijo Lucía con lágrimas en los ojos. Todo lo que sabía se derrumbó cuando mi mamá se fue. ¿Cómo puedo tener fe después de eso? El corazón de Mateo se quebró al escucharla. Recordó su propia lucha con la fe y cómo había encontrado consuelo en los momentos más oscuros. Lucía, no tengo todas las respuestas, y no puedo decirte que el dolor se irá de un día para otro, comenzó Mateo, pero lo que sí sé es que Dios nos sostiene incluso cuando no podemos sentirlo. La fe no siempre significa tener todas las respuestas, sino seguir adelante a pesar de las dudas y el dolor. Lucía asintió, aunque aún con lágrimas en los ojos, parecía un poco más tranquila. A partir de ese día, Mateo notó que ella empezó a participar más en las reuniones, y poco a poco, su actitud comenzó a cambiar. Un mes después de haber empezado a trabajar con el grupo, Mateo fue invitado a hablar en una reunión más grande de la iglesia, donde compartió su experiencia no solo sobre su propio viaje espiritual, sino también sobre su trabajo con los jóvenes. Una de las cosas más valiosas que he aprendido es que la fe no es una línea recta. Hay momentos de duda, de oscuridad, pero también hay momentos de luz y esperanza. Y lo más importante es no caminar solos. Dios nos ha dado esta comunidad para que nos apoyemos unos a otros. La comunidad lo escuchaba en silencio, y Mateo pudo sentir la conexión que había construido, no solo con los jóvenes, sino con toda la iglesia. Había encontrado un nuevo propósito, uno que no imaginaba meses atrás, y sabía que su viaje aún no había terminado.
Aunque Mateo ha encontrado un nuevo propósito ayudando a los jóvenes, un nuevo desafío emerge en su vida personal que pondrá a prueba todo lo que ha aprendido. ¿Será capaz de aplicar lo que ha enseñado cuando se enfrente a sus propios miedos y dudas una vez más? Después de varios meses guiando al grupo de jóvenes y fortaleciendo su papel dentro de la comunidad, Mateo se sentía más conectado con su propósito que nunca. Cada encuentro con los jóvenes, cada conversación en la iglesia, lo llenaba de una profunda satisfacción. Sin embargo, a pesar de todo el crecimiento personal y espiritual que había experimentado, Mateo comenzó a notar que un desafío más profundo empezaba a emerger dentro de sí mismo. Era un conflicto silencioso, que poco a poco fue cobrando fuerza. Un día, mientras caminaba solo por el parque, reflexionando sobre todo lo que había logrado en los últimos meses, una sensación de incertidumbre lo invadió. Por mucho que disfrutara de su nuevo papel como guía y mentor, Mateo se preguntaba si realmente estaba listo para lidiar con las responsabilidades que venían con ese camino. Comenzó a dudar de su capacidad para seguir adelante, y las viejas inseguridades que pensaba haber superado empezaron a regresar. Esa noche, mientras Mateo estaba en su apartamento, recibió un mensaje inesperado de su antiguo jefe, Julián. Mateo, me encantaría verte. ¿Te gustaría reunirte conmigo mañana para un café? Mateo no había hablado con Julián desde que rechazó la oferta de mudarse a Monterrey. Aunque se sentía algo nervioso por el encuentro, decidió aceptar. Al día siguiente, se encontraron en una cafetería que solían frecuentar cuando trabajaban juntos. Julián lo saludó con una sonrisa cálida. Mateo, te ves bien, dijo Julián, mientras tomaban asiento. Gracias, Julián. Ha sido un tiempo de mucho crecimiento para mí, respondió Mateo, tratando de sonar relajado. Después de algunos minutos de conversación trivial, Julián fue al grano. Mateo, he estado pensando en ti últimamente. La verdad es que hay una nueva oportunidad en la empresa, algo que pensé que podría interesarte. No implica mudarte esta vez, pero sería un ascenso significativo. Serías responsable de un equipo y de proyectos importantes. Mateo lo escuchó en silencio, sintiendo como las viejas ambiciones que pensaba haber dejado atrás comenzaban a despertar de nuevo. Sabía que este tipo de oferta era rara, y la tentación de volver a la vida corporativa, con todas sus recompensas materiales, era fuerte. Julián, aprecio mucho la oferta. De verdad. Pero he estado siguiendo un camino diferente últimamente. Me siento muy comprometido con la comunidad en la que estoy ahora. No sé si este es el momento adecuado para volver a enfocarme en mi carrera profesional de esa manera, respondió Mateo, intentando ser honesto consigo mismo. Julián asintió, aunque en su rostro se notaba una leve decepción. Entiendo, Mateo. Pero quiero que sepas que esta oportunidad no estará disponible por mucho tiempo. Serías un gran líder para este equipo, y sinceramente, creo que podrías equilibrar ambas cosas. Lo has hecho antes. Esas últimas palabras resonaron en Mateo durante todo el día. ¿Realmente podía equilibrar ambas cosas? La posibilidad de retomar una carrera profesional exitosa, combinada con su papel en la comunidad, era tentadora, pero también lo llenaba de dudas. Esa noche, Mateo se sentó en su escritorio, mirando por la ventana. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, y él se sentía más confundido que nunca. Sabía que lo que había encontrado en la iglesia y con los jóvenes era invaluable, pero la tentación de volver al mundo profesional no desaparecía. ¿Y si estaba renunciando a una parte importante de su vida? ¿Y si se estaba escondiendo detrás de su rol en la comunidad para evitar los desafíos de su propia ambición? Mateo decidió que necesitaba ayuda. Se dirigió a la iglesia al día siguiente y buscó a Alejandro, su pastor y mentor. Alejandro, necesito hablar contigo. Algo está pasando dentro de mí, y no sé cómo manejarlo, dijo Mateo, con un tono de voz que revelaba su angustia. Alejandro lo miró con preocupación y lo invitó a sentarse. Cuéntame, Mateo, ¿qué es lo que te está preocupando? Mateo le explicó la oferta de Julián, cómo la tentación de regresar a su antigua vida había revivido, y cómo eso lo hacía dudar de su compromiso con la comunidad. Siento que estoy en una encrucijada, Alejandro. He crecido mucho aquí, ayudando a los jóvenes y conectándome con la comunidad, pero ahora esta oportunidad me hace preguntarme si estoy evitando algo. No sé si estoy huyendo de mis ambiciones o si realmente encontré mi camino aquí. Alejandro escuchó en silencio, asintiendo lentamente. Mateo, es natural que enfrentes estas dudas. La vida está llena de decisiones difíciles, y es normal que te cuestiones. Lo más importante es que recuerdes quién eres y qué es lo que te da paz. La ambición en sí misma no es algo malo, pero pregúntate, ¿qué es lo que realmente estás buscando? Mateo bajó la mirada, reflexionando sobre las palabras de Alejandro. Sabía que había algo más profundo que simplemente una decisión de carrera. Se trataba de sus deseos, de su necesidad de validación,
de sentirse exitoso según los estándares del mundo. Creo que estoy buscando una respuesta externa para algo que solo puedo encontrar dentro de mí, dijo Mateo finalmente. Quiero sentir que soy exitoso, pero también quiero sentir paz. Y tal vez estoy intentando obtener ambas cosas de la manera equivocada, asterisco. Alejandro sonrió suavemente. La paz que buscas no se encuentra en lo que logras, Mateo, sino en lo que eres. Si este nuevo camino que has encontrado en la comunidad te da paz, no lo ignores. Pero si sientes que hay algo más que necesitas explorar, entonces sigue ese llamado. Solo asegúrate de no perder tu esencia en el proceso. Después de esa conversación, Mateo pasó varios días en reflexión. Decidió que no podía tomar una decisión apresurada. Sabía que necesitaba escuchar su corazón y tomar el tiempo necesario para discernir cuál era el verdadero propósito detrás de sus deseos. Finalmente, Mateo llamó a Julián. Julián, he pensado mucho en tu oferta, y agradezco mucho que pienses en mí para esta oportunidad. Pero después de reflexionar, he decidido que mi lugar es aquí, en la comunidad. No puedo comprometerme con algo que me alejaría de lo que realmente me da paz. Julián respetó su decisión y le deseó lo mejor. Aunque la tentación de volver a su antigua vida aún estaba presente, Mateo sentía una profunda satisfacción al saber que había elegido el camino que le daba propósito y paz. En los días siguientes, Mateo continuó trabajando con los jóvenes y fortaleciendo su papel en la comunidad. Había enfrentado una prueba interna, una batalla entre la ambición y la paz, y al final, eligió lo que su corazón le decía. Aunque sabía que aún enfrentaría más desafíos en el futuro, estaba seguro de que, mientras mantuviera su fe y su conexión con los demás, estaría en el camino correcto. Así es como termina el arco de Mateo enfrentando una tentación interna, donde la lucha entre la ambición y su propósito espiritual lo lleva a tomar una decisión basada en la paz y la autenticidad. Muchas gracias por escuchar esta conmovedora historia. Cuéntame en los comentarios qué parte te gustó más y desde qué ciudad estás viendo. Si te gustó y quieres escuchar más historias como esta, haz clic en el siguiente video que aparece ahora. Quédate con Dios.